físicos en la adolescencia en hombres son transformaciones que suceden entre los 12 a los 18 años de edad, que es cuando los órganos sexuales suelen haber alcanzado su tamaño final. Algunos de los primeros cambios físicos en los hombres es la aparición y crecimiento del vello en el cuerpo, así como el aumento del tamaño de los testículos y alargamiento del pene. Además de estos cambios, se presentan los siguientes. Crecimiento de los testículos y el escroto. El crecimiento de los testículos y el escroto es el primer cambio físico en la adolescencia en hombres, y es decir, en el marcador del inicio de su adolescencia. Este puede suceder desde los 10 a los 17 años. Estos órganos sexuales duplicarán su tamaño. Sin embargo, el pene aún no se agrandará, debido a que los testículos aumentarán su dimensión de la mano y da el crecimiento de los testículos. Otra característica de este cambio físico es que la piel de la zona se oscurece, se agranda y muestra pequeñas protuberancias o granitos, los cuales son normales, pues son folículos donde crecerá el vello. Asimismo, debido al crecimiento de esta zona se provocará que cuelgue el cuerpo y generalmente el testículo izquierdo colgará más abajo que el otro. Crecimiento del pene. A consecuencia del crecimiento de los testículos y del escroto, el pene también tendrá un cambio, ya que se ensanchará y alargará. Este cambio físico se va desarrollando desde los 13 años hasta los 18, en los cuales podrá alcanzar el tamaño de un pene de hombre adulto. El cambio empieza en un aumento paulatino de la longitud del miembro y posteriormente de su anchura. A causa de estas variaciones, los adolescentes podrán empezar a experimentar erecciones, cuando el pene se pone recto y endurece debido a un flujo de la sangre a la zona. Y esto pasa principalmente por los cambios hormonales a los que se ve sometido su cuerpo. Es común que durante esta época surjan preocupaciones e inseguridades respecto al tamaño de su pene. Sin embargo, es importante ser comprensivos, abiertos y tener un acompañamiento informado con nuestros hijos. Esto respecto a que su función sexual no dependerá de su tamaño, que su medida es diferente en estado recto y flácido. Desarrollo del vello. La aparición o crecimiento de vello, en particular en el área genital, es conocida como pubarquia. Este cambio físico en los hombres se da progresivamente y en etapas. Este empieza siendo escaso, largo y suave, además de solo aparecer en la base del pene. Posteriormente, el vello se caracteriza por ser rizado, más oscuro, y asimismo abarca mucho más la zona genital, así como el pubis hasta la zona medial de los muslos. Otro cambio es que los niños empiecen a desarrollar vello en la cara, es decir, tener una barba, bigote y patillas, y esto puede suceder a partir de los 15 años o en la adolescencia media. Cambio de la voz. Tal vez el cambio más evidente sea el cambio de voz, la cual ahora se engrosará o será más grave. Y esto sucede debido a la hormona sexual masculina conocida como testosterona, la cual ocasiona que las cuerdas vocales aumenten de tamaño. Además, debido a que la tráquea y la laringe igual se hacen más grandes. Es normal que durante esta época la voz tenga cambios y se quiebre, salgan gallitos y por un momento sea poco estable. No obstante, es algo temporal en lo que el cuerpo progresivamente se acopla al cambio completo y la laringe alcanza ya su tamaño completo. Crecimiento de los senos. Algunos adolescentes hombres pueden presentar hinchazón, dolor o sensibilidad en los senos, y esto se debe a que hay grandes cambios hormonales entre la testosterona y el estrógeno. Es de suma importancia hablar con los adolescentes hombres en esta etapa, ya que están construyendo su identidad, así como su imagen ante la masculinidad, la cual puede verse flaqueada por esta situación, y la cual, recordaremos, es normal y dura solo un periodo corto de tiempo. Eyaculaciones. Durante la adolescencia los hombres presentarán sus primeras eyaculaciones, las cuales suelen suceder regularmente durante la noche. Ya esto se le conoce como sueño húmedo. Este cambio suele ser el indicio del comienzo de la adolescencia, que sucede entre los 13 o 17 años, pero en promedio se da a los 14. La primera eyaculación es un acontecimiento fundamental de la maduración sexual, y esta se caracteriza por liberar semen que está compuesto por esperma y otros fluidos que se liberan durante la erección nocturna, dando como resultado que el hombre adolescente se despierte con las sábanas y la ropa de dormir húmedas. Este cambio físico en la adolescencia en hombres marca el inicio de su vida sexual y reproductiva. Aumento de peso y desarrollo de la musculatura. Otro de los cambios físicos en la adolescencia en hombres en el desarrollo del cuerpo, específicamente
el músculo de los pechos, el cual crece y se reafirma por la hormona conocida como testosterona. Asimismo tendrá un aumento del tamaño de los pies, brazos, piernas, manos, los cuales pueden parecer que sean más grandes que el resto del cuerpo. Es decir, las proporciones del tamaño del cuerpo de los adolescentes hombres cambian mucho durante la etapa de la adolescencia. Además, habrá un aumento de masa muscular, la cual dará como resultado una composición corporal de un 12% de grasa en el cuerpo. Crecimiento de la manzana de Adán. Debido a los cambios que se están dando en la zona de la laringe, también hay modificaciones en el cartílago de la tiroides, el cual también crece, dando como resultado el abultamiento en la zona del cuello, conocido como manzana de Adán. Así pues, el cartílago de la tiroides desciende y toma una forma cilíndrica y más recta en el cuello. Alrededor de los 12 a los 17 años de edad, los hombres tendrán como cambio físico el aumento acelerado de su altura, es decir, llegarán a su pico máximo de altura, lo cual se conoce como estirón puberal. Este cambio físico se da debido a que la hormona de crecimiento se produce en grandes cantidades en la glándula pituitaria. A causa de esto se da una aceleración del crecimiento, lo que provoca que se llegue a la estatura que tendrán los hombres como adultos. Comúnmente los hombres suelen crecer alrededor de 15 a 37 centímetros, aunque esto suele variar por diversos factores. Los adolescentes hombres terminarán su crecimiento entre los 15, 16 o 17 años cuando mucho, es decir, llegarán a su altura final de hombres adultos. Acné. Debido al cambio que se están dando en las hormonas de los adolescentes hombres, se da un cambio en la piel, el cual puede producir que sea más oleosa, grasosa y por ende aparezca acné, espinillas o puntos negros principalmente en el rostro. Este cambio es común que se dé y también se ve predispuesto por la genética de los padres, es decir, que los hijos heredan este cambio. No obstante, es importante saber que la aparición descontrolada de acné es considerada una enfermedad. Por ello, si se tiene una rutina facial correcta y no hay mejorías, es necesario acudir con un médico especialista para tener tratamiento. Debido a que la adolescencia se caracteriza por la producción de diversas hormonas, estas comprometen a las glándulas sudoríparas que causan mal aroma en las axilas. Es decir, al igual que el cuerpo crece, estas de igual forma lo hacen durante este periodo. Cambios en la vista. Durante este periodo es común que los hombres adolescentes tengan un cambio en su vista y sea necesario utilizar lentes. Ante este cambio será necesario que acuda con un oftalmólogo y tenga revisiones periódicas de sus ojos y el aumento que será necesario. Conclusiones. Los cambios físicos en la adolescencia en hombres se dan aproximadamente entre los 11 y los 18 años de edad. La edad en la que lleguen a suceder dependerá de varios factores, tanto externos como de genética. Es de suma importancia que como padres tengamos un acompañamiento continuo, amable, atento, afectuoso con nuestros adolescentes hombres, ya que el cambio del cuerpo en un principio puede no ser agradable y generar muchas dudas. Ejemplo de ello pueden ser las eyaculaciones nocturnas y el cambio de voz que pueden en algún momento generar inseguridades.